Pero quiero hablarle acerca de este tema que comenzamos el domingo a la noche, lo hicimos rápidamente, pero quiero hablarle porque quiero desarrollar esta temática ampliamente. ¿Por qué necesitamos hablar sobre este tema? Porque hay una tendencia a que miles, decenas de millares de personas estén confundidas acerca de esta temática que es y encaja perfectamente en la estructura de una enseñanza o pseudo enseñanza herética dentro de los patrones y de los tentáculos que llamaríamos nosotros de apostasía o de engaño de los últimos tiempos. Entonces, la pregunta de este tema y de lo que estuvimos hablando, y voy a ampliarlo, ¿está Dios ilegal en la tierra? Es la pregunta. ¿Está Dios ilegal en la tierra? ¿La presencia de Dios es ilegal en la tierra? Eso es lo que se está enseñando hoy desde muchas plataformas y púlpitos y de muchas iglesias muy grandes están enseñando este tipo de pseudo enseñanza. Primero antibíblica, segundo antiescritural y tercero que no tiene ninguna base y fundamento como para que podamos establecer este punto como una enseñanza verdaderamente doctrinal. Jeremías capítulo 23, verso 23, voy a leer con ustedes este texto que nos dice, Jeremías capítulo 23, verso 23, y dice Jehová en ese texto, dice Jehová, y no Dios de lejos, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde ya no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Nadie podrá esconderse de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a discernir la palabra, tenemos que entender que en este tiempo el que está bajo el control de todas las cosas se llama Dios. Diga conmigo, Dios tiene control de todo. Aunque nosotros miremos lo contrario y pensemos diferente y veamos cosas que nos hace pensar de una forma quizás distorsionada, diga conmigo, Dios tiene control de todas las cosas. Por eso que en estos tiempos actuales se ha propagado una enseñanza completamente herética, que es una ramificación más de las muchas formas diversas en cómo se ha expandido la apostasía en los últimos días y cómo se ha generalizado. Sin duda alguna, este tipo de enseñanza está confundiendo miles, decenas de millares de creyentes cristianos en el mundo entero, y por eso necesitamos alzar una voz de alerta y hablar acerca de este tema, para que miles de cristianos puedan conocer qué es lo que Dios dice y qué es lo que enseña correctamente la palabra de Dios. Hoy a viva voz está diciendo que Dios no puede hacer nada en la tierra porque está ilegal, y que por lo tanto necesita el permiso del ser humano, el permiso del hombre o de la mujer para poder manifestarse y obrar en ella. Iglesia, esto es sumamente preocupante y sumamente peligroso, porque las veces que se subestima la influencia, muchas veces de la ignorancia bíblica, se tiende a pensar justamente que los genuinos y verdaderos siervos de Dios de veras tienen que discernir el tiempo y la hora que estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder declarar a viva voz cuál es el error, el engaño, la mentira y qué es lo que tiene la simiente de la apostasía, y alentar con ella al pueblo de Dios en todo el mundo y saber que estas son extrañas enseñanzas. Muchas veces no se hace lo que deberíamos de hacer, de advertir y enseñar al pueblo correctamente lo que Dios dice en su palabra, y si no lo hacemos, millares de personas más van a caer en lo que se llama la red y la trampa sutil del engaño. Entonces, en este tiempo es muy típico, en los tiempos actuales que estamos viendo, que muchos sean los que declaran que hoy se vive en un tiempo donde se pone la nueva revelación bíblica. Así se está subtitulando. En donde quiera usted puede ver la nueva revelación bíblica, acompañada de una nueva reforma, con una nueva interpretación o una forma diferente de interpretar la Sagrada Escritura,
de lo que lo habían hecho los primeros padres, apóstoles, ministros del evangelio a través de toda la edad de que existe el cristianismo. Quiere decir que casi por 2000 años de cristianismo en el mundo, aquellos que predicaron el evangelio correcto, como predicamos el viernes pasado, el evangelio verdadero, estuvieron radicalmente, totalmente confundidos y equivocados. Es lo que ellos dicen. Entonces, históricamente, escrituralmente y bíblicamente, muchos dicen que no han entendido el cristianismo, que el cristianismo es lo que se está enseñando ahora y lo que se está hablando ahora. Ahora, la tendencia de un nuevo apostolado que mantiene un gran sector de la iglesia profesante es para ser cautiva bajo un dominio que se jacta de traer una nueva revelación, un nuevo entendimiento a la iglesia, pero que va contra el entendimiento básico, fundamental y cristiano que nos enseña la palabra de Dios. Toda revelación que venga a nuestra vida como siervos, hijos e hijas de Dios, como pueblo del Señor este tiempo, toda revelación que viene a nuestra vida tiene que tener el fundamento de esta palabra sin salirnos ni a diestra ni a siniestra. Es decir, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos, todo lo que hablamos, todo lo que estamos fundamentando las enseñanzas del evangelio o de la palabra de Dios, diferentes temáticas de las que queramos abordar, porque para la Biblia tiene tema para toda la necesidad del ser humano, tiene que estar totalmente centralizada, ajustada en todo aquello que Dios dice por su palabra propia. Dios entonces, a través de este tipo de enseñanza que ellos llaman la nueva revelación, ellos están diciendo, muchos que están enseñando esto, que Dios está limitado por su palabra, que Dios es soberano hasta que abre la boca. Y que cuando Dios habla deja de ser soberano porque tiene que atarse a sí mismo a la palabra que ha hablado. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de lo que es la soberanía de Dios, porque pienso que estas personas no han entendido o han entendido poco o nada acerca de la soberanía de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 verso 26. Dice, Dios declaró en ese verso al hacer al hombre diciéndole, no leyéndole, sino diciéndole, no leyéndole, sino hablándole al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre la tierra. Por eso es importante que frente a esta astuta enseñanza sutil, llamado pseudo enseñanza, usted pueda leer el libro Posee lo prometido, porque ahí usted va a entender de una forma muy clara acerca de lo que se está enseñando, que es contrario a lo que Dios nos ha permitido escribir en lo que es la base bíblica. Entonces Dios es un ser espiritual y por eso ellos dicen, lo vuelvo a repetir porque algunos no estuvieron y es bueno que se repita para que quede bien grabado en nuestra mente. Entonces Dios es un ser espiritual y como es un ser espiritual está ilegal en la tierra y no puede hacer nada que el hombre, quien está legalmente, si Dios no entra dentro del hombre, Dios no puede hacer nada porque todo espíritu es ilegal y el hombre es el que está legalmente porque Dios le ha dado dominio al hombre, pero vamos a ver qué clase de dominio Dios le dio al hombre. Entonces el hombre está legalmente y el hombre es quien le tiene que dar permiso a Dios para hacer las cosas, ya que el hombre tiene dominio sobre toda la tierra. Como Dios no tiene dominio, según este tipo de enseñanza, ese dominio le pertenece al hombre. O sea, él depende del permiso que el hombre y la mujer le conceda. Por lo tanto, si algo ha de ser hecho en la tierra, alguna manifestación de Dios ha de ser realidad en la tierra, tiene que ser hecho por un espíritu con un cuerpo. Y si el hombre no le da permiso a Dios, él no puede hacer nada porque es ilegal todo lo que Dios haga en la tierra. Mire qué forma tan sutil de presentar este engaño y de qué forma tan sutil de poder confundir a la gente. Entonces, este desvío de este tipo de enseñanza que se atreve a decir que Dios le pidió a María que le prestara su vientre para que Jesús naciera en ella y fuese de esa manera legal en la tierra, y que después que Dios recibió el permiso de María, entonces recién Dios pudo entrar en el cuerpo y hacer que María concibiera el que iba a ser el Hijo de Dios. Eso estoy presentando en primer lugar porque algunos de ustedes no saben en qué consiste este tipo de enseñanza y esto está haciendo mucho daño.
Y mucha gente que alaba al Señor, glorifica al Señor, se está comiendo este veneno que está destruyendo y que está realmente confundiendo a la gente. Segundo lugar, en toda esa variante de enseñanza, describen a Cristo teniendo una conversación con el diablo en el infierno, en la cual el diablo se sorprende al ver al Espíritu de Cristo viniendo ante él y le dice que está ilegal en el infierno. A lo que Cristo responde: yo estoy legal porque el cuerpo de Jesús está muerto allá arriba. Y de esa manera Cristo entonces llega hasta donde está el diablo y le quita las llaves de la muerte, el Hades y el infierno al diablo ante la presencia de todos los demonios o espíritus que habían en el infierno. Y esto no es lo que dice la Biblia. No hay fundamento bíblico. Todo esto carece del verdadero fundamento de las Sagradas Escrituras. El problema es que toda enseñanza que tú y yo demos tiene que estar basado en esto. Diga, en esta palabra. Levante la Biblia un momento. Algunos lo tienen en el iPad, pero levanten el iPad también. Entonces todo está concerniente a esto que nosotros debemos. Entonces ellos, por otro lado, presentan la oración como un permiso que se le otorga a Dios. Es decir, cuando tú oras, tú le estás dando un permiso para que Dios actúe. Pregunto de verdad, ¿Dios necesita de un permiso especial del hombre para manifestarse y actuarse en el planeta Tierra? Entonces, la creencia del permiso dado a Dios por medio de la oración es como abiertamente ellos lo declaran, que Dios está limitado y la oración fue creada a causa de la limitación de la palabra de Dios. O sea, no solamente que Dios está limitado, sino que la palabra de Dios también está limitada. Hasta se llega a decir que Dios es soberano hasta que habla, pero cuando Él habla, Dios mismo, Él se atrapa a sí mismo por lo que dice, y por eso es que Dios no habla mucho. Cuando Él habla, su soberanía se hace limitada por su palabra, y la oración fue creada por la limitación que tiene Dios mismo y su palabra hablada. ¿Me están escuchando, verdad? ¿No estoy yendo muy rápido? Aún se atreven a decir que Dios no te usa porque tú eres puro o tú eres santo, sino que Él te usa porque Él está atrapado en su palabra y tiene que usar cualquier cuerpo. Lo cual quiere destacar que Dios no puede intervenir en la tierra sin un ser humano. Cuando Dios se encuentra con Abraham, Él es el que toma la iniciativa de buscar permiso de parte de Abraham y le pregunta a Abraham si Él le da permiso para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces la comunicación de parte de Dios comienza de la manera siguiente, según ellos. Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, la cual él le pregunta, ¿por qué vienes a mí? Abraham preguntándole a Dios, ¿por qué vienes a mí? Y Dios le contesta, necesito un humano, necesito a alguien que me dé permiso. Y Abraham dice que hizo un negocio con Dios y siguieron negociando y Dios tuvo que cooperar con el negocio. Y Abraham le dijo, está bien, Señor, es suficiente todo lo que me has dicho, ve y destrúyelos. Y Dios dijo, muchas gracias, Abraham, y destruyó a Sodoma y Gomorra porque Abraham le dio el permiso correspondiente. Entonces no es esto algo completamente absurdo y totalmente antibíblico sin ningún fundamento bíblico. En primer lugar, no solamente es que tienen el descaro de hablar, sino que no tienen el fundamento, porque nada de eso dice la Biblia. Lo mismo hablan cuando se refieren a la historia de Moisés. Dios dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlos. Y Moisés le pregunta, ¿por qué vienes a mí? Y Dios le dice, porque tú eres el hombre Moisés y necesito permiso de parte tuya para yo poder liberar a Israel de la tierra de Egipto. Otra de las barbaridades y de las formas tan desviadas de esta enseñanza es lo que enseñan acerca de la sanidad física, la sanidad divina. La sanidad física, según ellos, es para ayudar a Dios. Tu cuerpo es la cosa más importante para Dios. De hecho, Dios está tan comprometido con tu cuerpo que ha provisto un programa llamado sanidad divina. Dios le va a sanar porque Él necesita tu cuerpo, no porque Él no porque Él te quiere hacer sentir mejor, sino porque Él quiere
que tú entiendas el verdadero concepto de la sanidad. Entonces digo que Dios le va a restaurar esta noche, por ejemplo, o le va a sanar mañana físicamente. Ellos dicen, no porque Él quiere que usted se sienta bien, sino porque Él necesita el cuerpo en el que usted está viviendo hoy. Dios no quiere sanarte para que tú te sientas bien. Él quiere sanarte porque Él necesita tu cuerpo y Él le va a sanar por amor a sí mismo. O sea, te va a sanar por el amor al mismo Dios. O sea, el amor que tiene Dios mismo para consigo mismo. Entonces dígale a Dios, sáname porque tú necesitas mi cuerpo. Tú ves, Dios es un espíritu y Él está ilegal aquí sin el cuerpo. Ahora, ¿qué dice verdaderamente la Biblia? Sin duda que lo que la Biblia enseña es diametralmente opuesto a todo este tipo de enseñanza. Por medio de esta nueva enseñanza no hacen otra cosa sino que hacer errar y confundir lo que es la verdadera soberanía y lo que es el verdadero propósito de Dios en todas las cosas que fueron operadas a través del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay varios puntos que hemos de discutir y debemos de plantear para que nosotros entendamos bien acerca de cómo trabaja esta ideología. Y usted dice, pastor, a mí no me importa que usted me hable de esto porque yo al final estoy en la iglesia donde usted no cree en eso. Pero ¿qué si usted se encuentra con gente de afuera? ¿Qué si le llaman por teléfono y le dice, te voy a comentar acerca de la revelación del último momento o del tiempo final, y tú comienzas a atender esa revelación? Lo que va a hacer es que te va a traer contaminación y una influencia nociva, negativa, y al final a cabo vas a quedar confundido. Entonces, antes que el diablo te confunda, yo te declaro la verdad de Dios y te hago entender cómo Satanás está trabajando para que ninguna obra de las tinieblas pueda confundirte ni hacer errar el verdadero camino hacia lo que Dios nos ha propuesto que debemos de caminar. Entonces, hay varios puntos que podríamos hablar acerca de esto, que podemos entender verdaderamente el mensaje bíblico en cuanto a los temas relacionados que están enseñando concerniente a este desvío. Entonces, tenemos que hablar, por un lado, la forma sutil como Satanás está engañando y desviando a la gente, y lo que dice la Biblia correctamente. Entonces tenemos que hablar del verdadero mensaje bíblico acerca de lo que es la soberanía de Dios, de la oración, de la enfermedad, de la sanidad, del papel del hombre, de si Dios necesita o no necesita el permiso del ser humano para intervenir en el planeta Tierra. Todo esto, iglesia, lo que intenta sutilmente es de distorsionar el concepto. Uno de los principios más esenciales es distorsionar uno de los conceptos de la soberanía de Dios. Lo presentan como una forma de pensamiento tal que al considerar la soberanía de Dios de esta manera, la gente no vea razón alguna para pasar tiempo orando. Porque si hacen que la gente entienda o comprenda esta distorsión antibíblica, anticristural, entonces la gente va a orar menos, y eso es lo que Satanás quiere. Que la iglesia ore menos, que la iglesia busque menos, que la iglesia interceda menos, que la iglesia haga menos guerra espiritual y que la iglesia realmente entienda el factor verdadero de lo que es el principio y lo que es la verdadera oración, la verdadera intercesión. Entonces, en este tipo de pseudo enseñanza determinan lo siguiente en torno a lo que él considera, o lo que ellos consideran, mejor dicho, como base para entender correctamente la soberanía de Dios. Mire cómo ellos entienden la soberanía de Dios, y parte es verdad, pero mezclada con mentira. Primero, Dios es tan soberano como su palabra. No hay duda de eso, pero vamos a ver cómo ellos la están interpretando. Dios está limitado por su palabra. También realmente hay verdad y hay mentira mezclada. Dios nunca violará su palabra. En cierta forma hay verdad, pero hay mentira también eso. Entonces, esto por supuesto podría ser correcto, estos tres principios y declaraciones que dicen, si la explicamos o tenemos la explicación adecuada y correctamente lo que enseña la Biblia, como Dios lo ha revelado correctamente. Pero no sería esto correcto si le están dando la interpretación o la interpretación incorrecta y un desvío completamente a lo que Dios enseña por su palabra. Ahora, miremos esto. Dice, Dios es tan soberano como su palabra. Primeramente, quieren decir textualmente que la soberanía de Dios termina cuando Dios abre la boca. Es decir, Dios habla y ahí termina la soberanía de Dios. Eso no es verdad. Eso no es lo que Dios dice a través de su palabra. Esto, por supuesto, es un gran error por
no llamarlo mejor, una gran herejía. La Biblia señala a Dios como el que tiene la última palabra, y cuando Él habla establece su soberanía de tal manera que nadie puede ir en contra de su propia palabra. Eso es lo correcto. Lo repito, la Biblia enseña y señala a Dios como el que tiene la última palabra, y cuando Él habla y establece su soberanía de tal manera que nadie puede ir en contra de su propia palabra que Él mismo ha establecido. Es decir, la palabra de Dios no es para limitar a Dios, sino para limitar su creación como máxima autoridad sobre lo que Él mismo ha creado. Eso es lo correcto. Por lo tanto, cuando Dios habla, no está limitando su soberanía, sino que está afirmando que Él es soberano, por eso habla como habla. Seguramente que cada uno de nosotros podemos discernir y tenemos un pensamiento para reflexionar y para poder saber lo erróneo de lo verdadero, o lo falso de lo correcto y lo verdadero. Seguramente tú has escuchado a alguien decir, por ejemplo, o algunas veces nosotros decimos, no sé, antiguamente se usaba más que ahora. Hoy se necesita firmar documentos, papeles, aprobados por abogados, firmados por notarios públicos, pero antes la gente del campo se daban la mano y decía, esta es mi palabra, y no necesitaban firmar nada porque esa es una palabra que se cumplía. Eso muchas veces, no sé si usted ha tenido esa experiencia, o sus abuelos o sus bisabuelos le han contado algo sobre eso. Anteriormente no había papeles firmados, el hombre decía y daba la mano, esto es mi palabra, está comprometida mi palabra, y esa gente era seria y cumplía lo que estaba diciendo. Entonces muchas veces el ser humano dice, te doy mi palabra, o te afirmo por mi propia palabra que lo que digo es cierto. Ahora, la idea de que alguien hable algo de esa manera afirma que ha de cumplir irrevocablemente lo que ha dicho. ¿Cuánto más Dios? O sea, cuando Dios habla, no es que se limita a su palabra o que está limitado por su palabra, sino que todo lo contrario, está afirmando que lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a ejecutar y lo va a cumplir a favor de nosotros. La idea de que alguien hable algo de esa manera afirma que ha de cumplir irrevocablemente lo que ha dicho. ¿Cuánto más Dios no va a cumplir lo que Él ha prometido por su palabra? Entonces, la soberanía de Dios implica que Él hace todo lo que Él quiera en los cielos. Diga conmigo, en los cielos, y lo hace en la tierra. Y eso incluye aún lo que Él está hablando, o lo que Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Él mismo declara por medio de su propia palabra lo siguiente. Mira lo que dice el Salmo 133, el verso número 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Entonces esto da por tierra esos desvíos de enseñanzas o de pseudo enseñanza, porque la Biblia a mí me dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿En dónde? ¿En dónde Dios hace todo lo que Él quiere? Conforme la palabra, conforme la Biblia. Miremos que hasta el momento ellos no han podido probar ni dar textos bases de lo que ellos afirman y lo que ellos enseñan. Sin embargo, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros decimos y lo que predicamos y enseñamos, sí tenemos una base bíblica. Mientras ellos dicen que Dios no es soberano y que Dios está limitado por su palabra y que necesita el permiso del hombre, la Biblia dice que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios hace lo hace como Él quiere. Hebreos capítulo 6, verso 16 en adelante, tome nota y léalo. Los hombres, Hebreos capítulo 6, verso 16. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, diga, imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, la verdad central de estos textos que estamos leyendo es una verdad innegable. Es imposible que Dios mienta, y que todo lo que Dios ha declarado por su palabra
Él habla su palabra y lo manifiesta y lo cumple. Nunca se va a quedar limitado o limitado por su propia palabra. ¿Estamos viendo eso? La palabra de Dios expresa el querer y el hacerlo de Dios. Afirma que Él es soberano para hacerlo. Él quiere hacerlo, Él desea hacerlo, Él es soberano. Cuando estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el nombre de alguien, por lo general, va fuertemente conectado al propósito o carácter de esa propia persona. Cuando se trata del concepto de Dios, de la soberanía de Dios, es importante que nosotros meditemos qué es lo que la Biblia enseña acerca del concepto mismo de Dios y de la soberanía misma de Dios. Él dijo a Moisés que su nombre era Jehová o Yahvé, que significa yo soy, dando a entender que era autosuficiente, sin necesidad de nadie ni de nada. Dios por pura gracia nos bendice porque Él es un Dios misericordioso y le place bendecirnos a nosotros. Pero en realidad este tipo de enseñanza hace pensar que ahora en una modernidad de una nueva reforma o un sistema de una nueva revelación, lleguemos a pensar que es Dios quien necesita de mi vida o Dios que necesita de ti. Y es todo erróneo, porque cuando yo llego a creer que Dios necesita de mí, se rompe la autodependencia de mí hacia Dios. Mientras yo esté dependiendo de Dios, yo puedo confiar en Él, soy fuerte y soy vencedor. Pero qué peligroso es cuando yo me desligue de Él y piense que ahora Dios necesita de mi vida y que por lo tanto lo que va a hacer Dios le tengo que autorizar y conceder el permiso correspondiente. Bíblicamente hay otros nombres que se le da a Dios. Hay un libro que se ha escrito en esta casa que se llama Los Nombres de Dios, y ahí se explica acerca de los muchos nombres, las características y los conceptos y el significado de cada uno de esos nombres. Ahora, otros nombres de Dios en la Biblia expresan verdaderamente verdades sobre Él. Por ejemplo, Jesús significa, ¿qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador o Dios salva. O esto indica que en la persona de Jesús hallamos salvación. Hay un significado en el nombre de Jesús. Cuando Dios habla, su palabra es una expresión de su voluntad y por lo tanto, al hablar Dios está expresando el carácter que Dios quiere manifestar sobre sus hijos. Es por eso que el salmista dice que la palabra de Dios es conforme a su nombre. Así dice el Salmo. La palabra de Dios es conforme a su nombre. Dios no habla por hablar. Lo que dice expresa su persona, su carácter, su autoridad, su poder, su magnificencia, su voluntad, su soberanía. ¿Cómo vamos a rebajar a Dios en un nivel en pensar y en lograr que nuestras mentes sean cambiadas para ahora aceptar ese lenguaje barato y superficial que no es el concepto de lo que dice esta palabra de Dios, la Biblia? Mira el Salmo 138. Lea el Salmo 138 y el verso número 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Lo voy a repetir. Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Conforme a todo tu nombre. Entonces, estamos diciendo que la soberanía de Dios siempre se mantiene y siempre se manifiesta y es parte de Dios mismo. De esto podríamos hablar mucho, porque hablar de la soberanía de Dios es muy extenso, este tema. Otra de las cosas que se está aplicando en este tipo de enseñanza errónea es decir, ellos dicen Dios está limitado por su palabra. Vamos a ver, Dios en realidad está limitado por su palabra. Dios no puede hablar y enredarse o limitarse a sí mismo como uno que no tiene control sobre sus palabras y que habla a la ligera. Cuando Dios habla, habla de verdad. Cada palabra de Dios tiene un peso de gloria.
Dios no habla como nosotros. Algunas veces hablamos y luego pensamos. No, Dios es perfecto aun cuando habla. Dios es perfecto aun cuando nos revela algo. Dios es perfecto aun cuando manifiesta un designio, un propósito, algo en nuestra vida. Dios es un Dios perfectamente, aleluya, sabio, lleno de entendimiento, sabiduría, entendimiento, aleluya. Todo lo correcto y lo perfecto emana de Él. Entonces yo no puedo poder en ningún momento pensar que realmente Dios no puede ni siquiera controlar lo que Él mismo dice. Eclesiastés capítulo 5 verso 2 dice lo siguiente: no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de la palabra la voz del necio. Cuando Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que has prometido delante de Dios. Es mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios en todo. Entonces, en segundo lugar, decir que Dios está limitado por su palabra como fin de condicionar y poner parámetros y límites a Dios y a su palabra es simplemente presentar a Dios como un ser imperfecto, que al abrir la boca se ha equivocado, como alguien que habla a la ligera. Nosotros sí nos equivocamos cuando hablamos. Algunas veces hablamos y dijimos y luego decimos: ¿por qué habré dicho tal cosa? ¿O por qué habré hablado tal cosa? Nos arrepentimos, pero Dios no es así. La consecuencia de lo que muchas veces decimos algunas veces es lamentable, y es por esa razón que muchas veces nos equivocamos, y es importante pedir perdón cuando nos equivocamos. Pero Dios no habla de esa manera. Dios no habla de esa manera. Diga conmigo: Dios no habla de esa manera. Entonces, ¿significa acaso que entonces Dios a sabiendas se propuso limitarse a sí mismo por su palabra? Pregunta. Dejando de tener control absoluto como Dios para quedar a merced de sus criaturas o del propio hombre o la propia mujer que Él ha creado. ¿Usted no cree que eso sería falta de sabiduría de parte de Dios? No, Dios no actúa de esa manera. Si eso hubiera sido así, entonces el hombre es convertido en un Dios, que eso es lo que quieren llevar esta enseñanza: convertir al hombre como un Dios mismo. Y entonces dejaría Dios de ser Dios, y entonces se entregaría a la disposición de la autorización y permiso a la merced de su propia creación, que de paso debemos de recordar que está toda esa creación por consecuencia de la primera pareja está en pecado. Entonces esto es ilógico, pensar y creer realmente que el hombre puede ocupar la posición de Dios. Desplacen a Dios, porque ahora el hombre es más poderoso que Dios mismo. La pregunta: ¿Dios puede violar su propia palabra? Hay dos formas en que Dios habla, iglesia. Hay dos formas en que Dios habla. Una forma en que Dios habla es una forma condicional, y la otra forma que Dios habla es incondicional. La palabra de Dios condicional puede ser revocada. Sin embargo, la palabra de Dios incondicional no puede ser revocada o puede ser anulada nunca. Por ejemplo, ejemplo práctico: tú no conoces al Señor, no conocías al Señor, tu sentencia era el infierno, la muerte, el pecado. Para todos nosotros es lo mismo. Cuando nos hemos arrepentido, confesamos a Jesús, nos apartamos del pecado, decidimos obedecer a Dios, caminar fielmente en sus caminos, apartarnos de toda contaminación y santificarnos cada vez más, amar su pureza y rendirnos por completo a Él para servirle de todo nuestro corazón. Hay una sentencia, hay una palabra, dice: el alma que pecare esa morirá. Pero ¿qué pasa cuando el alma que estaba en pecado se arrepiente y entra por el correcto camino y por la puerta correcta que Dios ha señalado para salvar? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios?
anula esa sentencia, pero la palabra sigue siendo real sobre todos los pecadores que todavía siguen sin Cristo. Entonces es una palabra que está condicionada, ¿se da cuenta? La paga del pecado sobre tu vida y sobre mi vida es muerte. Esta es una palabra de Dios condicionada. Pero cuando nos arrepentimos y entramos por el cauce y aceptamos la puerta, el original, la puerta que Dios ha trazado para salvación tuya y mía, entonces prácticamente convertimos nuestra sentencia de paga del pecado en vida eterna. ¿Me están entendiendo? Hay muchas palabras en la Biblia que Dios ha determinado y que si el hombre se arrepiente, entonces esa palabra es condicional. Pero hay palabras que son incondicionales, que no importa lo que el hombre haga, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que la gente haga, esas palabras son irrefutables, inequívocas, incuestionables y se van a cumplir. Mira lo que dice Samuel capítulo 2 verso 30, 1 Samuel. Por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que menosprecian serán tenidos, y los que me menosprecian serán tenidos por dignos. Entonces aquí estamos hablando, o tenidos en poco. En una versión dice tenidos indignos, otros en poco. Ok. Las palabras entonces aquí es una palabra condicional. De Dios está sujeto a cambio como respuesta a alguna acción del propio hombre, de la propia mujer. De ahí que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra? Porque el instinto del hombre era de continuo al mal. Y entonces Dios ahora ve la condición del hombre, no es la forma original como Dios la había creado, y entonces Dios se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Se da cuenta? Son palabras condicionales, pero no significa que esto va a cambiar a Dios, sino que la actitud en el hombre y la respuesta hacia Dios hace que Dios se manifieste y opere en su soberanía de una forma como Él quiere hacerlo. Por ejemplo, lo siguiente es una cita, es una declaración que se refiere a la firmeza de Dios en su palabra, de la cual no hay arrepentimiento. Un ejemplo, Números 23, 19. Dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios verdadero? Entonces diga conmigo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo va a cumplir acaso? Entonces la siguiente palabra, sin embargo, nos muestra el aspecto condicional de la palabra de Dios, de la cual Dios se arrepiente de algo que habló que iba a hacer. Como dice: me arrepiento de haber creado al hombre sobre la tierra. Jeremías 26, 19. Dice Jeremías 26, 19: ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y toda Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros un mal tal grande contra nosotros mismos? O sea, ¿se acuerda cuando Dios le da una palabra profética a través del profeta a Ezequiel? Le dice: prepara tu casa porque vas a ¿qué? A morir. Esa es la palabra de Dios, la sentencia de Dios. Y dice que Ezequías se arrepintió y comenzó a orar, a clamar y pedir misericordia a Dios. Y antes que el profeta saliera del lugar, ya Dios le había hablado al profeta: vuelve y dile a Ezequías: he aquí yo extiendo 15 años más de vida sobre la vida tuya. 15 años más. Entonces Dios había dado una palabra, pero la respuesta vino, aleluya, porque el hombre había clamado a Dios de todo su corazón. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Lo cierto es que la doctrina de la soberanía de Dios no significa que Dios no escucha la oración de sus hijos. Dios sí escucha la oración de sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios escucha la oración de sus hijos? Ahora, no siempre Dios va a hacer lo que tú y yo digamos. Por lo tanto, esto descarta la posibilidad de que Dios oramos para hacerle un favor a Dios. Ningún hombre, mujer seria, estudioso o estudiosa en la palabra, por mucho que crea en la soberanía divina, puede haber enseñado jamás el error de lo que este tipo de enseñanza está diciendo. Se suele decir que Dios no solamente establece el fin, sino también los medios para ese fin. Y uno de esos medios tan importantes son la oración de sus propios hijos. Por lo tanto, la gente ora
porque Dios ha establecido que por medio de sus oraciones se ha de cumplir el propósito divino tanto en ellos como en otras personas. No me vengan a mí a decir como la teoría superficial que hoy en día está hablando: bueno, si yo oro, igual Dios va a hacer lo que yo quiera hacer, lo que Él quiere hacer conmigo. Si yo oro y si yo no oro, es lo mismo. No. El que tiene hambre coma y el que tiene sed beba. Pero la Biblia nos dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser aliado y llamarle en tanto que está cercano. Es decir, es importante amar y buscar a Dios de todo nuestro corazón. No tiene la misma autoridad, el mismo poder una persona que ora, que clama, que busca, que ama a Dios profundamente, a una persona que vive igual que el mundo. Por lo tanto, la gente ora porque Dios ha establecido que por medio de sus oraciones se ha de cumplir el propósito divino en nuestra vida. Dios escucha la oración de sus hijos, y la única excepción que la Biblia pone a la oración para que ésta sea escuchada es que sea hecha conforme a su voluntad. Es lo que dice 1 de Juan capítulo 5 verso 14. Y eso es lógico, eso es racional. Las oraciones de los cristianos son escuchadas y contestadas cuando va de acuerdo al plan de la voluntad perfecta de Dios. Sea hecha tu voluntad en el cielo así como en la tierra. El plan de Dios para nuestra vida, para los hijos de Dios, es siempre bueno, agradable y perfecto, y es beneficioso. Si no, marquen su Biblia Romanos capítulo 8, el verso 29, y lea en su casa lo que dice Romanos 8, 29, y se va a dar cuenta lo que Dios habla acerca de cómo Dios puede contestar la oración de sus hijos. Por lo tanto, si Dios no siempre contesta, es porque simplemente algo que Dios no te está contestando no es porque Dios no responda ni oiga tu oración, sino porque lo que estás clamando va en contra de la voluntad perfecta de Dios. Aunque no lo veamos de esa manera, Dios sabe mucho más que tú y yo. Tome por ejemplo la petición de tú como padre. Tú le das a tus hijos todo lo que ellos quieren, ¿sí o no? Si tú le das a tus hijos todo lo que ellos quieren, eres un mal padre, una mala madre. Tú no le puedes dar a tus hijos todo lo que ellos quieren. Ay, para que no se enoje. Ay, para que no se moleste. Ay, para que no se sienta mal conmigo. No, si tú eres un buen padre, una buena madre, sabemos claramente que vamos a dar a ellos lo que realmente le va a beneficiar y le va a ayudar en la vida. No porque queramos hacer lo que nos dé la gana y poner oídos sordos a las peticiones que nos hacen nuestros hijos, sino porque sabemos que es lo mejor para ellos. Aunque a ellos le parezca lo contrario, nosotros como padres sabemos lo que es mejor para ellos. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos, o le hemos dicho a nuestros hijos no a alguna petición que nos han hecho, y por eso te han dejado de amar? En momentos se enojan, se molestan, pero luego recapacitan y dicen: papá tenía razón, mamá tenía razón lo que me ha dicho. Seguramente que si tienes hijos, tienes que hacer lo mismo. Escuche bien, como un consejo sabio: no le puedes dar a tus hijos todo lo que ellos piden. Hay momentos en que debemos decir no a nuestros hijos por el bienestar de ellos mismos y por la salud de ellos mismos. Entonces, cuando nuestras peticiones, nosotros hijos delante de nuestro Padre Celestial, cuando nuestras peticiones van conforme a su voluntad y de acuerdo a lo que Él es bueno y beneficioso para nosotros, Dios nos escucha y nos concede los deseos de nuestro corazón. Igual que tú y yo podemos hacer con nuestros hijos, a quien amamos y estimamos. Ahora bien, nos presenta a Dios como un padre que contesta los deseos del corazón de sus hijos. Y el salmista David plasma esta verdad en el Salmo 37, el verso número 4, diciendo lo siguiente: deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces, ¿cómo es posible dar a la oración otra interpretación incorrecta a lo que Dios mismo enseña ampliamente en toda la Biblia acerca del significado correcto de lo que es la oración? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 11: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que le piden?
Entonces voy terminando, pero permítame decir esto. ¿Cuál es entonces la doctrina bíblica de la soberanía de Dios? El diccionario bíblico define la soberanía de Dios de la siguiente manera. La soberanía de Dios es un derecho absolutamente a hacer todas las cosas de acuerdo a su propio placer y su propio deseo. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Él no te va a pedir permiso cuando Él quiera bendecir a otra persona o cuando te quiera bendecir a ti mismo. ¿Me estás entendiendo? Otra definición de la soberanía es ser soberano, es decir, es poseer suprema autoridad y poder de tal manera que uno está en total control y puede hacer todo cuanto desea. Dios está en total control. Diga conmigo, y Él puede hacer todo lo que Él desea. Diga conmigo, Dios está en total control. Dígalo de nuevo, Dios está en total control. El diablo no está en control. Los gobiernos no están en control. Los sistemas económicos no están en control. Lo que en el mundo pasa no está en control. Dios está en el control de todas las cosas. Hay otra tercera definición acerca de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es presentada en tres categorías. Y señala que implica por lo menos tres cosas. Número uno, la soberanía de Dios está identificada como propiedad. Todas las cosas son de Dios y toda la creación, nada de lo que existe está fuera de su posesión. Lo primero que Dios nos revela en su soberanía, que Dios es propietario de todo. Que toda la creación, aleluya, todas las cosas son de Dios y toda la creación, nada de lo que existe está fuera de su posesión. Tú y yo pertenecemos y somos posesión de Él. Segundo, nos habla que en la soberanía nos revela un principio, autoridad. Dios tiene derecho absoluto de imponer su voluntad en sus criaturas, sin pedirle permiso a nadie. Sin embargo, su voluntad no es caprichosa, sino que está en línea con su naturaleza, que es piedad, misericordia y compasión. Con su naturaleza, la cual es perfectamente sana, justa y pura. Y tercero, la soberanía de Dios es control. Nada ocurre que esté fuera de la voluntad de Dios. Él es el máster, Él es el principal, Él es la prioridad, es lo principal, el número uno en todo lo que pasa en tu vida, en mi vida y en derredor de cualquier persona. Entonces la soberanía de Dios es más que algo simplemente teórico, es algo real, iglesia. Cuando nosotros oramos a Dios, lo hacemos porque sabemos que Él puede en realidad resolver nuestro problema, por más grande que sea. Por eso que oramos. Y que no solo puede, sino que lo resuelve, como muchas oportunidades. Siempre está resolviendo nuestros problemas, ¿sí o no? ¿Algunos testigos de algo que Dios ha hecho en su vida? ¿Podemos ser testigos de que Dios sí algo ha hecho en nuestra vida? Que le hemos orado y Dios ha hecho algo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra propia vida individual. Claro que sí. Entonces, ¿cómo es posible yo entender que mi oración ahora es como yo darle el permiso a Dios para que obre mi vida, miserable y pobre de mí? Si yo llego a aceptar esta forma tan sutil de las tinieblas, de aceptar este tipo de enseñanza, no, amados, yo oro porque quiero conocer la voluntad, oro porque quiero que la soberanía de Dios se manifieste en mi vida, oro porque solo sé que Dios es el único que puede intervenir favorablemente a favor de mi propia vida. ¿Sí o no? Dios tiene propiedad, autoridad y control de todas las cosas, por eso podemos orarle a Él. Diga conmigo, Él tiene propiedad, autoridad y control, y por eso yo le puedo orar a Él. Porque solamente cuando tú y yo reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, podemos orar confiadamente en fe, sabiendo que estamos acercándonos a alguien que de veras puede resolver y ha de resolver nuestros asuntos, porque Él está por encima de todas las cosas y Él tiene el control absoluto, aunque el diablo diga lo contrario. Es precisamente una visión correcta de la soberanía de Dios el mejor incentivo que podamos entender en su palabra, y la mejor motivación para nuestra vida es que seamos gente que amemos la oración. Y ahora sí, de verdad termino esto diciendo este solo texto y vamos a continuar. No sé si están interesados que sigamos hablando de este tema, porque es importante hablar de esto, porque cada vez que hablamos acerca de este tema, Dios nos va a enseñar más y más y nos va a revelar las cosas que realmente son manifiestas en Él y por Él. Gloria al Señor.
Todo lo que hagamos y todo lo que pidamos en fe, Dios lo hace. Diga conmigo, Dios lo hace. Y la oración es parte de lo que Dios va a hacer conmigo. Ponte de pie. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Te adoramos, Señor. Quizás en esta noche seamos un grupo aquí que estamos escuchando esta palabra. Pero esta palabra va a ser puesta en internet, va a ser puesta en radio, va a ser puesta en todos los medios, porque quiero que la gente escuche esta palabra. Por eso que yo voy a seguir hablando, ampliando este concepto, porque alguien tiene que decir: eso no es verdad. La verdad es lo que Dios enseña por su propia palabra revelada. Padre, danos oídos para oír atentamente tu voz. Danos una mente que sea renovada de continuo. Danos pensamientos que estén correctamente alineados con tu voluntad. Mente que sea libre de fortalezas espirituales. Señor, miles de millares de personas que un día, Señor, han conocido tu palabra y que han oído, Señor, la palabra y el mensaje, están sutilmente confundidos y errados. Divagan de un lugar para otro. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y aceptan conceptos que son conceptos completamente erróneos, cargados de engaño y de falsas interpretaciones. Señor amado, te pedimos que tú puedas abrir los ojos de aquellos que están cegados, que puedas quitar la sordera espiritual de los oídos de mucha gente y que puedan oír atentamente la voz tuya en este tiempo. Porque tú dijiste, Señor, la apostasía, la iniquidad, el engaño, las falsas enseñanzas serían propagadas en el mundo en los tiempos proféticos de los tiempos finales. Todo esto no nos dice sino que tu palabra se está cumpliendo literalmente. Pero en medio de todo esto, tú nos has llamado a predicar tu palabra, una palabra que esté completamente centrada en lo que tú has declarado y en lo que tú has dicho. Gracias, Señor, porque tú no te limitas, ni podemos limitar tu presencia, tu poder y autoridad. Tú estás para obrar en el nombre de Jesús, por encima del error del hombre, por encima de las imperfecciones humanas. Tú eres un Dios perfecto, un Dios soberano. Ayúdanos, Señor amado, a entender que la oración no es aquello que estamos otorgándote permiso. No, Señor, oramos porque queremos conocer tu voluntad. Oramos porque anhelamos, Señor, rendirnos a ti por completo. Oramos, Señor, porque es la manera de conectarnos en intimidad y relación y comunión con el Padre, en la virtud y en la autoridad de Cristo, por medio de la unción del Espíritu Santo. Y aún Pablo enseñaba que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Aun cuando estamos orando, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercedía por nosotros al Padre, pidiendo lo que conviene. Señor amado, algunas veces pedimos cosas que no convienen en nuestra vida, que no están en tu perfecta y sabia voluntad. Pero tu Espíritu, Señor, tú nos has dado, aleluya, el Espíritu Santo, para ayudarnos a la forma correcta, profunda, en cómo debemos de orar y la manera como tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos en esta noche, Señor amado, toda obra de las tinieblas, todo espíritu de maldad, de engaño, Señor, de confusión, de errores. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Señor mío, declaramos que tu gracia y tu bendición es la que fluye sobre nuestra vida. Padre, glorifícate. Danos, Señor, una mente continuamente renovada en el concepto de tu palabra. Danos unos oídos, Señor amado, auditivamente claros para discernir y oír la voz de tu Espíritu. Ayúdenos, Señor, a ver con precisión, aleluya, de una vista y una visión espiritual todas las cosas hermosas y maravillosas que tú deseas revelarnos para este tiempo. Señor amado, en el nombre de Jesús, extiende tu mano a los que necesitan un milagro, una sanidad. Señor, sánalos. Reprendo enfermedades, dolencias, bacterias, virus, dolencias en los cuerpos en esta noche. Toda persona que necesite sanidad en su cuerpo, reciba el toque tuyo, Señor. Aún los que están, Señor amado, a la distancia, tócalos y sánalos. Rompe cadenas de ligaduras, de opresiones demoníacas infernales. Rompemos cadenas de ataduras infernales. Glorifícate de una manera sobrenatural. Padre, te damos honra y gloria, porque en tu nombre somos más que vencedores. Ciertamente en tu nombre somos más que vencedores. Padre, te damos la honra y la gloria que te pertenece a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos prepares en el resto de este fin de semana. Danos cultos de gloria el domingo por la mañana, a la noche. Señor, danos cultos poderosos de tu gloria. Bendice, Señor, almas nuevas, Señor, que puedas traer gente que pueda ser tocada y ministrada por la unción de tu Espíritu Santo. Señor amado, te honramos en esta noche. Prepara el día de mañana, Señor, todo lo que se va a hacer, aún el evangelismo, la actividad de mañana, Señor, que la unción tuya pueda fluir de una manera sobrenatural. Padre, la paz y la bendición tuya nos guarde y nos proteja. Guárdanos, Señor. Tú nos rodeas con bendición y gracia de lo alto. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida de tu siervo Martín, Michelle en Australia, la vida de David, la vida de, Señor amado, de tus siervos en Guayaquil, Ecuador, Aldo Barona, Señor, Adriana Benítez, Viviana, Señor. Bendecimos la vida de Vicente Martínez en Quetzaltenango. Todo en cada lugar, Señor, declaramos que tu bendición sobre ellos es derramado. Señor, llévanos en paz, en gozo y en alegría. En el nombre precioso de Cristo te damos gracias, ahora y siempre. Amén.